Existe otra importante operación entre funciones llamada composición de funciones. La composición de funciones se formaliza en la definición 1.6. Veamos. Supongamos que tenemos tres conjuntos A, B y C. Estos subconjuntos del conjunto de los números reales, donde a su vez tenemos una función f que está definida del conjunto A al conjunto B y una función g que está definida del conjunto B al conjunto C. Lo importante de estas dos funciones es que el codominio de la función f es igual al dominio de la función g. Siendo así, podemos definir la función composición o la función compuesta g o f. La función g o f es una función que toma como dominio el dominio de f y que toma como codominio el codominio de la función g. Esta función tiene la característica de que su criterio de asociación se define de esta forma. G o f de x es igual a g de f de x. Esto lo que significa es que para encontrar el criterio de asociación de esta función, lo que debemos hacer es reemplazar la x de la función g, cualquiera que ésta sea, de su criterio de asociación, y reemplazamos entonces esa x de su criterio de asociación por lo que corresponda al criterio de la función f, es decir, por f de x. De esta manera entonces podemos calcular el criterio de asociación de la función composición. Es importante aquí observar que no es lo mismo hablar de la función g o f que de la función f o g. Para poder calcular la función f o g, lo que se tiene que satisfacer es que efectivamente el codominio de la función g tendría que ser igual al dominio de la función f. Es decir, que para poder calcular f o g, necesariamente se tiene que satisfacer que el conjunto C sea igual al conjunto A. Muchas veces, si podemos calcular alguna de las composiciones G o F o G, no necesariamente podemos calcular la otra. Sin embargo, si estas funciones tienen la característica de tener como dominio y codominio el conjunto de los números reales, podemos calcular sin ningún problema tanto la composición G o F como la composición F o G. Entonces, en funciones en donde tanto el dominio como el codominio es igual al conjunto de los números reales, indistintamente podemos calcular sin ningún problema de definición f o g de x o g o f de x.